Bueno, estamos en otra nueva crisis. Todo apunta a que estos hechos que están pasando en Israel va a tener un efecto mundial, y es que nos salimos de una que nos metemos en otra. Estábamos con la crisis del COVID, bueno, antes vino una crisis económica, luego vino el COVID, luego la crisis energética, luego la guerra, bueno, la guerra de Ucrania, la crisis energética, la luz por las nubes, y cuando parece que la cosa estaba un poquito medio y que ya la cosa se estaba animando, ahora la guerra en Israel. Y evidentemente el mundo se ha globalizado de tal forma que los conflictos no solo son territoriales, que en la mayoría de los casos los conflictos generan una turbulencia a nivel mundial. Ya no es solamente que hubo una guerra en tal país y la gente de allí está pasando dificultades, sino que a nivel global ya todo está interconectado. De manera que, de una forma tan extraña, hay una guerra en Ucrania y aquí sube el pan. Pero el trigo. Y dices tú, señor, que aquí no hay trigo, pues como la economía mundial está interconectada, todo afecta. Pero especialmente cuando hablamos del conflicto que ahora tenemos, que ahora está sucediendo en Israel, más todavía, porque no solamente tiene que ver con algo que está pasando a nivel global en cuanto a una guerra, un conflicto, sino que tiene que ver también con el plan de Dios para Israel y por ende también para nosotros. Así que lo que pretendo en esta mañana, con ayuda del Señor, es dar una perspectiva un poco para que traiga esperanza a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si uno pone la tele o ve las noticias o te metes en Internet, aquellos que buscáis las noticias por Internet, estarás viendo gente a favor, gente en contra, gente diciendo que los israelitas son unos asesinos, gente diciendo que los de Hamás, manifestaciones por un lado, y nosotros estamos ahí metidos también, y nosotros tenemos que tener también una perspectiva bíblica de eso, y entender lo que está ocurriendo allí también en un nivel espiritual y cómo nos va a afectar, y nos está afectando ya de hecho también a nosotros, ¿de acuerdo? No para tener una opinión en contra. Yo de entrada ya te digo que estoy en contra de cualquier tipo de violencia, la condeno tácitamente y no me postulo ante ningún tipo de violencia. Ya lo digo de antemano para que no se malentienda, pero tenemos que leer los tiempos. Dice la palabra del Señor que la tribu de Isaacar era una tribu entendida en los tiempos, y la iglesia del Señor no puede vivir ajena a los tiempos, ¿sí o no? En otros tiempos hemos vivido alineados de todo lo que pasaba en el mundo, aquí entre nuestras cuatro paredes, gloria a Dios, y el mundo pasando fatiga, necesidad, y nosotros en nuestro mini universo, en nuestro mini universo donde Dios te bendiga, y el mundo cayéndose a trozos, y lo que es peor, nuestro propio mundo interior, nuestras propias vidas también cayéndose a trozos. Y es hora, y creo que la Iglesia del Señor está haciendo, de despertar a que hay algo fuera de estas cuatro paredes que afecta y que nosotros tenemos que ser conscientes. Y esta palabra viene relacionada con eso, pero es una palabra sobre todo que lo que pretendo es traer esperanza. ¿De acuerdo? Quiero hablarte de promesas. Si está ahí, promesas cumplidas se llama esta palabra. Porque vamos a hablar de promesas, de cómo en un hilo del tiempo, obviamente no tengo tiempo para ir a todos los detalles, pero vamos a ver un hilo del tiempo de la historia de Israel, rápidamente, dando grandes saltos, pero para que entendamos el trasfondo del conflicto que está ocurriendo y en qué a nosotros también esto nos está afectando y nos va a afectar en un futuro, ¿de acuerdo? Porque ¿qué es una promesa para ti? ¿Qué es una promesa? Rápidamente, alguien que pueda decir, para mí una promesa es esto. Algo que se cumple en el tiempo, ¿eh? Algo que tiene que cumplirse en el tiempo, claro, ¿qué más? ¿Qué es una promesa? Lo que hacen los políticos en elecciones y luego no cumplen, por ejemplo. Nosotros también hacemos muchas promesas y no cumplimos. ¿Perdón? Claro, una promesa genera o debe generar esperanza. Jaime, te prometo que te voy a ayudar y te voy a comprar un coche. Entonces dice, ay, qué bien, qué alegría. Aleluya. Genera una ilusión. ¿Pero qué más? Rápidamente. Un compromiso, correcto. Una promesa conlleva un compromiso. Y es un pacto, ¿no? Una promesa es un acuerdo, un pacto, donde una persona se compromete a cumplir algo. De ahí viene la palabra, ¿no? Una promesa tiene que ver con un compromiso de cumplimiento.
Y claro, cuanto más se cumpla estas cosas, cuanto más cumplidor tú seas, entre comillas, más esperanza y más confianza genera, ¿sí o no? Si usted va al banco y usted fielmente ha pagado sus cuotas de lo que sea, cuando vaya a pedir un préstamo, te dirá el banco, es usted un buen cliente. ¿Por qué? Porque ha cumplido su promesa, porque una hipoteca no es ni más otra cosa que una promesa de querer pagar, ¿sí o no? Un matrimonio es una promesa de estar juntos también. No nos damos cuenta, pero constantemente nosotros estamos prometiendo cosas, que algunas las cumplimos, otras no. Pero si usted va al banco y usted es fiel, ¿no? Y vas pagando tus cuotas religiosamente. Nunca entendí ese término, religiosamente, porque vamos, lo que menos te dan ganas es de adorar cuando tienes que ir a pagar la hipoteca. Pero vas allí y estás pagando, entonces el banco dice, este es un buen pagador. Quizás no tiene tanto dinero como otro, pero lo avala con su testimonio. Aunque hoy ya no existe tanto así, hoy ya la fidelidad y todas estas cosas es muy circunstancial, hoy ya nadie se afilia a nada. Y de hecho hoy en un banco tú vas, mañana vas y como no tengas trabajo en otro lado. Pero en términos generales, tu cumplimiento avala tu promesa, ¿sí o no? Y avala tus futuras promesas. En otras palabras, ¿quién se fiaría de una persona que no cumple sus promesas? Tengo un amigo que tiene mucha pasión por las cosas, es un hombre que hace muchas cosas, muchos recursos, y se emociona en un momento dado, se emociona, algo que viene de su emoción, no lo hace malintencionadamente, pero se emociona y comienza a prometer cosas a mucha gente. Y luego terceros amigos han venido a mí, oye, es que este tío que me dijo tal y no ha cumplido, así, hasta que, buen amigo mío, tuve que hablar con él y decirle, macho, mejor no digas nada. Cuando tú lo tengas aquí o lo que sea, tú acude, ayuda. ¿Por qué? Porque tu credibilidad ahora mismo está por los suelos. De tal manera que por mucho que tú prometas ya nadie te cree. ¿Te fiarías de alguien así o por el contrario, pondrías tus manos en la vida de alguien que sí ha cumplido a rajatabla? Aunque lo que quede por venir todavía parece que está lejos. Aunque las promesas, podamos mirar atrás y ver que sí había promesas, pero podemos mirar adelante y decir, ostras, pero es que llevo mucho tiempo esperando y estoy seguro que entre nosotros hay personas que están esperando cosas desde hace tiempo. Hay personas que todavía están anhelando en su vida cosas que entendieron de parte de Dios y que aún no han llegado. Y por eso necesitamos sumergirnos en esta línea de tiempo, en esta mañana, a la luz de la palabra, y ver algunas cosas del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y qué tiene que ver con lo que está pasando hoy aquí. ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? Tenemos que sumergirnos en la historia, pero no solamente desde un concepto pues puramente histórico, de datos, no. Vamos a ver en el trasfondo espiritual también qué está ocurriendo ahí o qué ocurrió ahí, ¿me entiendes? Porque lo que está ocurriendo en Israel no es un conflicto simplemente territorial, es mucho más que eso. Tiene que ver con ese plan de Dios para ese mundo. Y por eso nosotros, ante la situación que está viviendo, no podemos caer simplemente en la sencillez de decir, bueno, vamos a orar por Israel. Claro que oramos por la paz por Israel, pero debemos de entender que detrás de eso hay algo mucho más potente, que Dios quiere también que nosotros sepamos y oremos con inteligencia. Y lo que pretendo, como te digo, en esta mañana es eso. Dios elige un pueblo y le da una tierra. Génesis 11. Nos hemos saltado ya todo el texto de la creación, Noé, y vamos directamente a un momento de la historia donde Dios toma un hombre que se llama Abraham, acuérdate, y le dice, sal de tu tierra y tu parentela y ve hacia Canaán, hacia un lugar, hacia una tierra que yo tengo para ti. Él está instalado en un lugar, tiene una familia, pero Dios comienza a tener un plan con ese hombre, que por cierto, su mujer es estéril, y Dios le promete un hijo y promete una descendencia, y pasan los años, como casi 100 años, hasta que ve el cumplimiento de aquella promesa. Y Dios saca a Abraham de ese lugar y lo lleva a una tierra y le dice, esta vez sea tu tierra y la de tus generaciones. Y lo más hermoso es que le dice, te voy a dar una generación que va...
toma una imagen, el Señor le dice, ¿tú puedes contar las estrellas, Abraham? Y dice Abraham, no puedo. Pues aún más todavía va a ser tu generación. Pero hay una promesa muy hermosa que le dice, en ti serán benditas todas las naciones, no solamente Israel. Todas las naciones, Abraham, serán benditas en ti. De tu simiente, de ese hijo que tú estás esperando 100 años. Y ocurre el milagro. Isaac, y viene. Viene el hijo de la promesa, con muchas vicisitudes, muchas luchas, pero viene. Y Dios cumple fielmente. Y ahí comienza la historia de los patriarcas con Isaac. Luego Jacob, ¿verdad? Pero Jacob, que no era el que le tocaba, acuérdate, le tocaba a otro, pero este Jacob se mete por medio y toma la bendición, la primogenitura. Y Dios ve el corazón de Jacob y ve que él tenía una intención de trascender mucho más que Esaú. Y en Génesis 28, 12, tiene un sueño, ¿de acuerdo? Estamos dando salto, estamos ahora ya con Jacob, y dice que mientras dormía soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Y en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac, y la tierra en la que estás acostado te pertenece. Pero resulta que Jacob estaba huyendo de su hermano. Y estaba allí había llegado y no sabía, no tenía ni idea que aquella tierra era la tierra que Dios había prometido en sus antepasados. No era lo que él entendía. Él no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y se te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Fíjate, la promesa que le dio a su abuelo se extiende, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur. Y todas las familias de la tierra, dice, serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Yo te protegeré donde quiera que vaya. Yo te protegeré, le dice el Señor. Llegará un día en que te traeré de regreso a esta tierra y no te dejaré hasta que hayas determinado de darte todo lo que te he prometido. ¡Wow! Le dice esto a Jacob, dice, yo te prometo yo que te voy a cumplir. Y yo no voy a terminar hasta que estés aquí en tu tierra. Y parece que ahí termina todo y todo funciona bien y que bien todo, pero la palabra de Dios dice, nos atestigua que no fue así. Que luego pasaron muchas cosas. De hecho, este mismo Jacob, que se casa con dos a la vez, con Lea y Raquel, ¿verdad? Y tiene uno de los hijos que no era el más pequeño era Benjamín, José, y José se levanta y tiene un sueño, tenía otros hermanos, y José le dice, tenía un sueño donde yo estaba allí y todos mis hermanos eran como espigas y todos me adoraban a mí. Y entonces los hermanos dicen, ¿esto qué es lo que es? Porque debemos de pensar que el orden en una familia lo determinaba desde el mayor hasta el menor. Y la bendición iba así. Entonces este se erige como el más bendecido. Y encima su padre especialmente le tiene un cariño. Los hermanos se mosquean con él, se lo llevan, lo venden a unos portadores de estos de esclavos, y José llega a Egipto en circunstancias muy difíciles. Vemos que se queda Jacob, que ya muere después, y todos los hermanos se quedan en esa tierra, allí estaban en su tierra, pero se va, José acaba allí en Egipto de manera circunstancial. Y allí escala al punto de que se hace un gobernador importante. ¿Qué ocurre? Que hay una gran hambruna, Dios permite que haya una gran hambruna, y tienen que salir de su tierra, la que Dios le había prometido, y allí ya no había sostenimiento y se van a Egipto porque José está en Egipto. Los acepta, los integra y forman parte, pero salen de su promesa. Esa no era su tierra. Ese no era el lugar que Dios tenía para ellos. De modo que entran en Egipto y comienzan a vivir en Egipto de una manera medio bien. Pero llega un punto que se multiplican tanto que ya, claro, el tipo de trabajo al que acceden, incluso ya los egipcios estaban mosqueados, era un trabajo ya duro. Todo el trabajo duro se queda
para los hebreos. Y es curioso que pasan 430 años ahí, 430 años en una tierra que no era la suya. ¿Tú crees que en 430 años alguien se acordaba ya de aquella promesa? Posible. Si son 4 años, no. Y a veces 40 días, y a veces 4 días, y nosotros mismos nos olvidamos de las promesas de Dios para nuestra vida. 430 años se habían acomodado aquella tierra, acomodado entre comillas, estaban siendo esclavos, de modo que ya no hay esperanza y están viviendo el día a día. Ellos no están esperando. Sin embargo, es cierto que hay un clamor. No sabemos el tipo de clamor que había. Evidentemente, seguramente había entre ellos hombres fieles, ese fiel remanente, pero más que un clamor lo que había era un dolor en sus corazones porque estaban allí. Pero la promesa de la tierra se había esfumado. Y Dios levanta a Moisés, lo lleva a un lugar y le dicen, Moisés, hay algo que no está bien. Esta no es vuestra casa, esta no es vuestra tierra. Yo tengo una tierra para ustedes. Es vuestra tierra, es tiempo de volver a vuestra tierra. Pero claro, imagínate la película. O sea, nosotros leemos la Biblia muchas veces y pasamos de una página a otra, pero aquello no era cualquier cosa. Había que sacar a miles de personas de aquel lugar. Era una empresa gordísima. Encima de eso, las persecuciones, las plagas, ya sabéis todo lo que ocurre, ¿no? Si no ves los 10 mandamientos de Charles Heston, que lo echan toda la Semana Santa, que dura como 4 horas. Está impresionante Charles Heston ahí. Pero lo que ocurre es que finalmente, fíjate, es muy interesante lo que pasa en el desierto. Y es que a Dios le cuesta 40 años convencerlo de que aquella tierra era suya. Le cuesta a Dios 40 años. Tiene que pasar toda una generación porque aún habiendo sido libertado, habiendo salido de Egipto, habiendo visto los milagros, la provisión de Dios, el maná, abrirse el agua, aún habiendo visto todo eso, como la nube que los cubría, la columna de fuego en la noche, el maná que descendía cada día fresco, aún habiendo visto todo eso en sus vidas, no se creían que había todavía algo mejor para ellos y era una tierra. Y nosotros, amados míos, muchos de nosotros hemos visto verdaderos milagros en nuestras vidas. Y todavía estamos creyendo que no hay más para nosotros. Todavía muchos de nosotros, después de años caminando en el Evangelio, muchos de nosotros nos hemos acomodado en muchos sentidos al sistema de este mundo. Fíjate que estaban saliendo de Egipto y estaban teniéndolo todo y se estaban acordando de las verduras, de las hortalizas, pero no se acordaban del látigo. Y muchas veces nosotros mismos nos acordamos de ciertas cosas que vivimos en el mundo, pero no nos acordamos que allí éramos esclavos. Y el Señor nos ha libertado para darnos algo glorioso. Y allí estaban. Y Dios permite que salgan adelante, avanzan y finalmente entran en aquella tierra otra generación que sí creyó. Y llega un tiempo de conquista. Es que si Dios no estaba con ellos, es que esto es un cómic absurdo, una película de Berlanga absurda. Porque gente que sale del desierto sin ningún tipo de formación militar de nada, sin armamento, sin ninguna formación en nada, 40 años viviendo en el desierto, ¿qué formación puedes tener? Y ahora Dios les abre las puertas de la conquista y tiran abajo ciudades como Jericó, que históricamente está datado, era una de las ciudades más fuertes de aquel tiempo. Y sus murallas eran altísimas, infranqueables. Dime si Dios no estaba con su pueblo. Y llegan y conquista tras conquista, tras conquista, tras conquista, y se establecen en la tierra. Pelean. Pero llega un momento donde la pelea termina y de nuevo vuelven a la comodidad. Y esto me recuerda también cómo nosotros en las pruebas, cuando estamos en el fuego de las pruebas, que es cuando más espiritual estamos por cierto. Cuando estamos pasando fatiga, qué espirituales nos ponemos.
y ay, Dios mío, pero luego en la comodidad. Cuando ya no está la prueba tan difícil que habíamos pasado, nuestra tendencia natural es a la comodidad y a olvidarnos de que Dios tiene un plan con nosotros. Se acomodan, y el libro de Jueces dice un texto que es brutal, porque después de aquellos días, las generaciones siguientes, ¿sabes qué ocurrió? Que ya no se acordaban de lo que Dios había hecho. Las primeras generaciones estaban todavía emocionadas, contentas, estaban disfrutando de aquella tierra que fluye leche y miel, estaban disfrutando de la conquista, estaban en su tierra, era una tierra que realmente era próspera. Dice que cuando fueron los espías a ver la tierra tuvieron que coger un racimo de uva, cogerlo entre dos por cómo era el racimo de uva. Había prosperidad, pero las siguientes generaciones nadie le contó. Se quedaron en la conquista, se quedaron en la bendición, pero las siguientes generaciones no conocieron al Señor, y dice que en aquellos días cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno, en otras palabras, hacía lo que le daba la gana. ¿Por qué? Porque habían perdido su perspectiva. Estaban en la bendición, sí, pero habían perdido su relación con el Dios de la bendición. Y ocurre que, claro, así como Dios les había prometido bendición, esta promesa de Dios tenía algunos condicionantes. Y Dios les dijo, yo les voy a dar la tierra, yo voy a hacer mi parte, yo voy a cumplir, yo no preocuparos, yo os voy a guardar, os voy a proteger, pero también vosotros tenéis que ser conscientes de la bendición. Y entonces hay unos condicionantes que están en Deuteronomio. Y dice, así como el Señor se deleitaba en prosperarte y multiplicarte, Deuteronomio 28, 73, la palabra que usa es muy fuerte. Ten cuidado porque el Señor se puede deleitar en destruirte, le dice a su pueblo. Serás arrancado de la tierra donde estás a punto de entrar, que la vas a poseer, pues el Señor te dispersará por todas las naciones desde un extremo a otro, y allí rendirá culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocíais, dioses de madera y de piedra. En medio de esas naciones no encontrarás paz ni descanso. Allí el Señor hará que te tiemble el corazón, que te falle la vista y que tu alma desfallezca. Tu vida siempre penderá de un hilo. Día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir, y por las mañanas dirás, si tan solo fuera de noche. Está haciendo una descripción de una persona o de un pueblo que ha perdido toda esperanza y que lo único que quiere es que llegue la noche para dormir. No sé si alguna persona ha pasado algún tipo de depresión a ese punto donde lo único que quiere es dormir. Por la mañana dirás, si tan solo fuera de noche, si hubiera sido un hecho. Y al anochecer dirás, si tan solo fuera de día, pues te aterrarás del ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor. Y la historia de Israel está marcada por esto. Porque así como fueron bendecidos por la gracia y la misericordia del Señor, también vivieron la maldición. ¿Por qué? Porque no fueron conscientes de que Dios era su bendición. Y comenzaron a desviar sus corazones hacia otros dioses. Comenzaron a vivir de una manera pagana. Comenzaron a hacer, como dice la palabra, lo que les venía a cada uno en gana. Tremendo, cosas horrendas, ídolos a dioses horrendos, brutales. El dios Moloch, que era un dios de bronce, alto, grande, hueco por dentro y metían fuego dentro. Y durante todo un día calentaban al dios Moloch. Y los israelitas, tomaban, especialmente el rey, y sacrificaban. Y el dios Moloch, que estaba al rojo vivo, todo el día ardiendo, de bronce, con sus bracitos así, le ponían un bebé los bracitos del dios Moloch. Esas barbaridades cometió el pueblo de Israel, entre otras. Divisiones, guerras territoriales, el norte, el sur, reyes que dice la palabra del Señor que hacían peor que los ante los otros. Imagínate, si ya uno hacía malo, los otros lo hacían peor. Y dice la palabra del Señor que así fue. Y vamos a avanzar un poquito con todo eso. Es el tiempo de los reyes, ya sabéis, con Saúl, David, toda la descendencia.
Y Dios promete y cumple, pero llega un momento, y vamos a avanzar un poquito más para adelante, donde el Señor mismo, Jesús, que está ahí, que llega está allí y está viviendo lo que está viviendo. Fíjate, bueno, fueron deportaciones, llegaban los babilonios, se llevaban a lo mejor y allí la tierra quedaba baldía y esa profecía se cumple. Ni que decir tiene, en el año 1492 se nos ocurrió la feliz idea de echar para afuera a los judíos. Nosotros, los españoles, sí. ¿Por qué? Porque esta profecía se cumple y los judíos comienzan a ser, hasta el día de hoy, malditos. De ahí viene lo que ocurrió en la guerra mundial y de ahí viene. Hay una expresión que nosotros hemos usado muchas veces, que para hablarle a una persona realmente me decía, tú eres un perro judío. Eso está en nuestra cultura. Un perro judío. Y ser judío siempre ha sido. Y han vivido siempre los judíos huyendo de esto de un lado para otro, sufriendo esto y fuera de su tierra. Y Jesús mismo, estando allí en el templo, están viendo los discípulos el templo y están admirando las paredes, que el templo tiene que ser prodigioso. Y el Señor mismo le dice, ¿veis este templo? Pues llega un día donde no va a haber piedra sobre piedra. 70 años después de aquella profecía, las tropas del general Tito Romano arrasaron con todo Jerusalén y lo único que queda de ese templo, el símbolo judío, es el muro que además se llama el muro de las lamentaciones. Se cumplió. Se cumplió. Y el pueblo de Israel ha vagado por todo el mundo disperso, todavía algunos de ellos anhelando volver a casa. Siempre había un dolor, una sensación de no estar en tu casa. No sé si te ha pasado algunas veces eso. Yo que he podido viajar un poquito y cuando ya te llevas un par de semanas fuera de tu casa y estás bien, estás en sitios buenos, estás conviviendo con gente, estás con la iglesia, te ponen un buen hotel algunas veces, estás disfrutando y todo, pero dices tú, ay, mi casa, mi sofalito, como mi sofalito no hay ninguno. Es tu casa. Y así están los judíos por siglos, vagando de un lado para otro, intentando llegar a su tierra de nuevo, y entran, salen, hasta que, como te digo, hay un momento clave donde el templo es destruido, su símbolo nacional, religioso, político, de todo tipo, y se cumple de tal modo que hay una dispersión mundial hasta el día de hoy todavía, hoy ya, evidentemente, en otro punto. Pero fíjate, en Isaías 49:8 hay muchísimas promesas acerca no podemos verlas todas, pero mira qué interesante en Isaías 49:8, en el momento preciso, dice el Señor a su pueblo, te responderé, en el día de salvación te ayudaré, te protegeré y te daré a las naciones para que seas mi pacto con ellas. Por medio de ti restableceré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. Les diré a los prisioneros, salgan en libertad, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Ellos serán mis ovejas, que apacentarán en pastos verdes y en las colinas que antes estaban desiertas. No tendrán hambre ni sed, y el sol ardiente ya no los alcanzará, pues el Señor en su misericordia los guiará y los guiará junto a aguas frescas. Convertiré mis montes en senderos llanos para ellos, las carreteras se levantarán por encima de los valles. Miren, mi pueblo regresará desde muy lejos, desde tierras del norte y del occidente, y desde tan al sur como Egipto. Oh cielos, canten de gloria, la alegría. Oh tierra, gózate, los montes prorrumpen su canto, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Sin embargo, Jerusalén, el pueblo dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Ese es el sentimiento que había y que hay todavía, pero también ese es el sentimiento que nosotros mismos muchas veces albergamos en nuestro corazón. Cuando las situaciones se tornan difíciles, aunque podamos leer la palabra y las promesas de Dios estén con nosotros, aunque vemos, pero sin embargo, muchas veces en nuestro corazón hay ese sentimiento de que el Señor nos ha abandonado. Imagínese que nosotros vivimos en un país libre, gracias al Señor, de momento, pero imagínese el sentimiento que puede tener un cristiano
encarcelado y martirizado en Corea del Norte. Perfectamente podía decir, el Señor me ha abandonado. Pero mira lo que dice la palabra, jamás. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio luz? Pues aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en la palma de mis manos. Qué ternura más increíble la que usa. Toma lo más tierno que existe, el amor, bueno, podríamos decir el amor más puro, el de una mamá por su bebé. ¿Por qué? Porque nosotros, por mucho que lo intentamos, y claro, que los padres que estamos aquí, estoy seguro que nos arrancaríamos el corazón sin dudarlo si a nuestros hijos les haría falta, sin dudarlo, estoy seguro. Pero nosotros no albergamos aquí a nuestro bebé. Ese es un sentimiento tan íntimo y tan profundo que solo las mamás lo pueden entender. Por eso es ese amor entre la mamá y el bebé, esa conexión, solamente lo pueden tener. Y Dios toma esa imagen, se la da al profeta Isaías y le dice, mira, explícale a esta gente que así como una mamá puede querer un niño y nunca se va a olvidar por muchas cosas malas que haga, así soy yo con mi pueblo. Al punto que te tengo grabado en las palmas de mi mano. Les dice el Señor al pueblo y en esta mañana también nos lo dice a nosotros. Dice la palabra del Señor hasta los lugares, 17, dice, y en mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertida en ruinas. Dios sabe las ruinas de tu vida, Él es consciente de tus murallas caídas. Él no se ha olvidado, Él es tan increíble que Él sabe hasta lo más profundo de tu corazón y saben esas murallas que se han caído de tu vida. Y esa falta de esperanza que muchas veces tiene, Él lo sabe, Él no mira para otro lado. Dice la palabra del Señor, dentro de poco tus descendientes regresarán y los que procurarán destruirte se irán. Mira a tu alrededor y observa, porque todos tus hijos volverán a ti. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ellos serán como joyas, como adornos de novia, para que tú los exhibas. Hasta de los lugares más desolados de la tierra abandonada pronto serán repletos de tu gente. Tus enemigos te esclavizarán y los que te esclavizaron estarán muy lejos. Y las generaciones nacidas en el destierro regresarán y dirán, necesitamos más espacio, este lugar está lleno de gente. ¡Wow! En el siglo XIX se levanta un movimiento que es el movimiento sionista. Era un movimiento político. No era un movimiento religioso. Obviamente había un sentimiento judío detrás, pero realmente Dios pone en el corazón de unos hombres, gente compacta regularmente, vamos a volver a nuestra tierra. Nosotros tenemos una promesa, tenemos una tierra que nos pertenece. Nosotros no tenemos que estar esparcidos por el mundo entero. Y ocurre que de muchas naciones, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, comienzan a emigrar judíos poquito a poco hacia las tierras de Palestina, que aquello era un bardío. Había tribus, había gente allí instalada, pero aquello era un desastre, era una tierra desolada prácticamente, aunque había habitantes también allí. Allí estaban los palestinos. Y poco a poco llega una migración, poquito a poco, milagrosa, sobrenatural, al punto que en el año 1948 por fin se instala el Estado de Israel y las Naciones Unidas y el mundo entero lo reconoce. Los judíos ya habían vuelto a su casa. Y parecía que aquello había terminado bien, feliz, ahí Ben Gurión, pero la realidad fue que eso desató hasta el día de hoy una guerra que no termina y un montón de muertos y heridos y de sangre. Ponme el número 2, por favor. Fíjate, todo, mira, es que no tengo aquí para señalar, pero ahí donde pone Egipto, ¿veis Egipto aquí abajo? Aquí abajo está Egipto, árabe, Arabia Saudita árabe, Sudán árabe, Yemen árabe, Irak árabe, Siria árabe, el Líbano. Y este marroncito que hay aquí es Israel, Turquía, Irán, Libia, todo rodeado son gente anti-israelita. Y ese país tan pequeño que casi es difícil hasta encontrarlo en el mapa muchas veces,
Sin embargo, dime si Dios no los ha protegido hasta el día de hoy. Y ahí siguen. Y guerras tras guerra, desde el año 48, guerras tras guerra, tras guerra, tras guerra, hasta atrás. Y ya no solamente han ido defendiéndose como podían, sino no, han ido conquistando más tierra. Dime tú si esto no es si esto no es normal. No hay otra explicación posible sino la que Dios está con ellos. Y ahora entra en conflicto nuestras mentes, claro, porque dice Trujillo, pero estas matanzas, este territorio era de los otros, no le pertenecía a ellos. No, humanamente claro que no, pero espiritualmente había una obra detrás de Dios y Dios los devuelve, porque no existe una explicación humana para entender cómo es posible que el Estado de Israel volviera a su casa, se instalara, el Estado naciera. Y hoy en día es la nación más próspera de ahí. Los servicios de inteligencia de Israel son los mejores del mundo. La tecnología en agricultura, porque cuando llegaron allí todo estaba tan baldío y es una tierra con mucho desierto, sin embargo se cumplió la profecía también que dice que en el desierto florecería un vergel. Y han desarrollado una tecnología de riego brutal, donde muchos países, España está yendo a Israel, bueno, ahora no, pero está yendo a Israel para aprender de lo que están haciendo, de la productividad que tienen agrícola. Dime tú si detrás no hay un factor sobrenatural. Dios cumplió y está cumpliendo con su pueblo. Y Dios los está guardando en medio de esa vorágine, porque la que se está montando ahora mismo es tremenda. Porque alrededor todo lo que hay son gente enemiga. Y si quisieran aplastar a Israel en un momento, así harían así. Porque hay potencias como Irán, que está cerquita también, que tiene incluso poder atómico, gracias. Sin embargo, ahí están. Ahí están. Y todavía el Señor los ha sostenido. Dios ha sido fiel con ellos. Y Dios está siendo fiel con su pueblo. Humanamente es imposible entenderlo. Y como te digo, a mí el primero me genera un montón de conflicto cuando veo las imágenes. Pero por otro lado no puedo dejar de reconocer que Dios ha cumplido su promesa con ellos. Hasta el día de hoy. Pero claro, la promesa, volvamos atrás, rebobinemos un poquito para atrás. Perdona que te tenga que dar tantos datos, pero es que si no, no podemos encajar lo que está ocurriendo allí. Y lo que ocurre, entre otras cosas, es que el enemigo no puede dejar prosperar, no puede dejar que Dios cumpla, no quiere dejar que Dios cumpla su promesa ahí. Y de ahí ese conflicto tan terrible que se está viviendo. Porque hay todo un plan también diabólico intentando no cumplir lo que Dios quiere hacer con Israel y su pueblo. Ahora rebobinemos un poquito atrás, porque nosotros podemos decir, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Yo no soy judío, aunque ahora pues hay también algunas corrientes dentro de la iglesia, unas corrientes así judaizantes, y ahora hay que celebrar las fiestas de tal, y hay que ponerse un gorrito de esto también en el culto, y tiene aquí 7 candelabros y cosas de esas. Hay una corriente ahora, un poquito todo eso, que hay que tener cuidado, pues nosotros somos gentiles, nosotros somos injertados en el olivo, nosotros somos judíos, cuidado. Y Dios tiene un plan con los judíos, pero tiene un plan con su iglesia. ¿Y están relacionados? Claro. ¿Van de la mano? Claro. Pero cuidado, porque nuestro corazón no puede estar con el temor de lo que está pasando, porque Dios está cumpliendo y ha cumplido su promesa. Y es que en Abraham fueron benditas todas las naciones, y por eso usted está aquí sentado hoy aquí. Porque Cristo murió, resucitó al 3er día y cumplió su promesa de redención. Dios cumplió. Isaías lo prometió, o sea, lo anuncia en Isaías 9. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad, de desesperación, no durará para siempre. La tierra de Zabulón, de Neftalí, será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, bendito sea el Señor,
que se encuentra junto al camino que va al Jordán será llena de gloria. Los alumnos de Raíces, Galilea, norte. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán en ti, como la gente se goza en la cosecha, como los guerreros, pues tú quebrantaste el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Y no estaba hablando simplemente de que ellos serían un pueblo libre, estaba hablando del yugo del pecado. Y dice que Él prometió quebrantar ese yugo. Romperás la vara del opresor, así como lo hiciste con el ejército de Madián, las botas de los guerreros, los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Y dice que su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y su justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos hará que esto suceda. 700 años después de esta profecía nace el Mesías. El niño nace, el príncipe de los príncipes, el esperado, el deseado de las naciones, viene al mundo para traer. Algunos pensaban que iba a ser un libertador con vara de hierro para librarlo del gobierno de los romanos en aquel tiempo, pero sin embargo su obra fue mucho más profunda. Vino a librarnos de la muerte y de la condenación. ¿Te parece poco? Por eso nosotros cuando miramos este panorama, claro que oramos por la paz, claro que estamos preocupados. Yo cada día reviso las noticias, claro, porque hay un cumplimiento en la escatología, en lo que tiene que venir, donde Israel también es importante y de alguna manera los tiempos se están acelerando. Todos estos son señales de que los tiempos se están también. Pero así como el Señor prometió que venía y vino, hizo su obra, así Él prometió que volverá. Y aunque la promesa se está retardando porque quisiéramos que fuera mañana mismo, pero el Señor cumplirá porque así lo ha hecho siempre. Él siempre ha cumplido su promesa. Pero nosotros podemos entrar en la desesperación. ¿Cuánto tarda? No llega. ¿Qué va a pasar? Va a haber otra crisis, va a haber una tercera guerra mundial, va a haber una hambruna. Y siempre nuestro corazón está desangelado con estas cuestiones. Y uno mira el panorama y dice, Señor de mi vida, ¿qué va a pasar? Sin embargo, nuestro foco no tiene que estar puesto solamente en los acontecimientos, sino nuestro foco tiene que estar puesto en la palabra del Señor y alentar nuestros corazones a que, como Él ha prometido, un día volverá por su iglesia. Él sea la gloria. Y esa es nuestra esperanza segura de salvación. Él lo prometió y Él lo hará. ¿Dónde está mi querido Irra? Porfa, Irra. Dame un segundito. ¿Está llovido ya? Todavía no ha llovido, ¿no? No. Dame un segundo. Se va a traspapelar una escritura. Ponme la otra diapositiva, por favor, que queda ahí. Nosotros también estamos grabados en sus manos. Esas manos que fueron traspasadas en un madero, también a nosotros nos ha alcanzado. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿La guerra? ¿Ucrania? ¿El COVID? ¿Mi marido? ¿Mi crisis? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores, ojo, por medio de aquel que nos amó. No es nuestra fuerza, por lo cual estoy seguro, ay, bendito sea el Señor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ninguna cosa creada. Nosotros tenemos que estar leyendo los tiempos, correcto. Hay todo un plan de Dios para Israel, correcto. Pero cuidado, porque hay un plan para la iglesia, que ya ha tenido cumplimiento en Cristo, en sus promesas, fueron cumplidas una a una, pero que también tendrá un cumplimiento a futuro. Y por eso, aunque parece que tarda, aunque quizás alguno de nosotros no lo veamos, quizás nosotros partamos con el Señor o no sabemos, y quizás nuestros hijos sean los que vean esas benditas venidas del Señor que estamos esperando. No lo sabemos, pero como quiera, el día que tus ojos se cierren, hay una esperanza segura de salvación, de que los abrirás al otro lado y Cristo estará con su mano, esa mano que hemos visto antes, diciendo: bienvenido a casa, llegaste a tu tierra. Nosotros no esperamos una tierra, nosotros hemos recibido un reino, y un reino incorruptible. Nosotros no podemos pensar que nuestra bendición está en las cosas de aquí, en tener más, muchas veces pensamos que tiene que estar relacionado, y obviamente la obediencia trae bendición, y si usted obedece al Señor, obviamente. Pero cuidado, porque podemos derivar también nuestros corazones a eso y olvidarnos de que nuestra herencia está en los cielos y que nuestra promesa está en la de un Cristo resucitado y una esperanza segura de salvación en Él. Y aunque pueda temblar nuestro corazón en muchos momentos, uno puede descansar, y cuando uno lee estas cosas dice: ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa me puede separar del amor de Dios. No hay nada creado, nada. ¿Tú sabes lo que es eso? Y Dios tiene su plan con Israel y lo ejecutará, y y hay muchas cosas que están pasando que tienen que ver. Está más cerca ahora que antes, seguro. ¿Cuánto? No sabemos, pero más cerca estamos. Y están ocurriendo cosas en Oriente Medio ahora mismo, donde el Señor está detrás de todo eso. Ahora, ¿Dios está permitiendo la muerte? No, Dios no tiene nada que ver con eso. Pero hay un plan de Dios. ¿Dios permitió el genocidio nazi? Obviamente Él no quería eso. Sin embargo, como consecuencia de eso, hubo una vuelta a Israel. Y nuestro corazón tiene que estar inclinado especialmente a decir: Señor, hágase tu voluntad. Haz tu obra en medio nuestra. Y orar claramente. Apocalipsis 1:7. Juan tiene una visión gloriosa. Y dice: aquí viene en una nube. ¡Wow! Y todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, claro. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es,
el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo es el Alfa y la Omega. Amados, los tiempos se aceleran. No sabemos cómo nos vamos a levantar mañana. Están pasando cosas demasiado rápido. Pero nosotros debemos de no perder nuestro enfoque. Y nuestro enfoque es que somos su iglesia, somos su pueblo, somos su gente. Y así como el Señor ha prometido a su pueblo, porque para mí, entre otras cosas, lo que me sirve de testimonio es pensar en todo esto y decir, Señor, si esta gente con lo mal que lo han hecho los judíos, con la que han formado, con la que tienen siempre liada, con idolatría, con esto, con lo otro, porque claro, estos así, los Yeshua, Mesías, estos, creen que van a ir a Israel allí, para que esté allí flotando. Allí hay pecado igual que aquí. Y si de algo a mí me sirve todo esto, es decir, Señor, si esta gente, tu pueblo amado, que tú lo tienes grabado en tus manos, con todo lo que han hecho y todavía tú tienes misericordia de ellos, ¿cuánto más no va a tener de mí? Yo fallo más que ellos, pero ahora la diferencia es que cuando Cristo me ve bajo la luz de Jesús y me ve con el filtro de su sangre y me dice, es de los míos.